No hay nada más hermoso, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. No quiero estar en otro lugar que no sea en la casa de Dios. Como hoy hemos leído, este es el mejor lugar de la tierra. Pero hay mucho más que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hay todavía infinitud de riquezas en el conocimiento de Dios, en el carácter de Cristo. Muchísimo más que el Señor quiere hacer en la vida de su pueblo. Y por eso el tema que quiero compartir con vosotros en este fin de semana, con la ayuda de Dios, y si así Él lo permite, es la madurez espiritual. Así que podéis tomar nota. El tema que quiero tratar con vosotros es la madurez espiritual. Y para eso quiero invitaros, hermanos, a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor. Dice, apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, y ahora tomad nota, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, perfecto, toma nota de esto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, de nuevo la misma idea, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, si os dais cuenta, todo el tema de estos versículos es el crecimiento, es la madurez, es la plenitud. La idea es esa, y de eso vamos a hablar. Hay tanta riqueza aquí que solamente vamos a poder sacar algunas verdades, pero espero que el Señor las aplique a nuestro corazón. Vamos a orar una vez más y pedir que el Señor nos hable. Padre, yo quiero pedirte en esta noche, en esta misma hora, la llenura de tu Espíritu Santo. Oh, Señor, gracias porque no es con ejército, no es con fuerza, es con tu Espíritu, Señor. Gracias porque no es del que quiere ni del que corre, sino de ti que tienes misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos tomas en la realidad de nuestro pecado, pero bajo ningún concepto nos dejas ahí. Tú nos llevas a la gloria. Tú forjas en nosotros al varón perfecto. Señor, y ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración y ese es mi clamor, Padre, delante de ti. Gracias porque tú, Jesús, que eres el buen pastor, aquel que derramó su sangre para santificar a la iglesia, estás entre nosotros y vas a ministrarnos en esta noche. Señor, como ya oraron mis hermanos, hay tantas necesidades. Oh, Señor, solo tú conoces cómo hemos venido a este lugar. Pero algo, Padre, que sé es que tú tienes la capacidad y la habilidad de tratar con cada uno de nosotros, ahí donde estamos, Padre, y tratar con nuestros corazones. Y eso es lo que rogamos
en esta noche y en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amada Iglesia, es la voluntad de Dios que cada uno de sus hijos alcance la madurez espiritual. Así como en el ámbito natural avanzamos de la infancia a la edad adulta, también en el espiritual hemos de vivir el proceso de madurez, el proceso de crecimiento. Así leemos en el versículo 13, y lo vuelvo a leer, dice, hasta que todos, y fijaos qué interesante, todos es todos, tú y yo, si somos creyentes esto se aplica a todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí está hablando de madurez doctrinal, unidad de la fe, de la doctrina de la fe, cuyo centro es el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, hasta que todos en común unión lleguemos a la verdad, a un entendimiento cada vez más claro y mayor de la doctrina, de la verdad, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y ahora, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora está hablando de carácter, madurez de carácter, madurez en la verdad y madurez en carácter. Hermanos, tengo una buena noticia, el Señor quiere que crezcamos, amén. Independiente de dónde estamos, es algo para ti, es algo para mí, es algo para aquel que ha empezado la vida cristiana esta semana, es algo para aquel que lleva 20, 30 o 40 años en el Evangelio. Hay una gloria mayor, hay un conocimiento mayor, hay una belleza de Cristo mayor que todavía el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y hay que enfatizar este punto porque hay creyentes que piensan que la conversión es la meta final, que es algo así como el fin del trayecto. Me he convertido, he pasado por las aguas del bautismo, he tenido una potente experiencia con la salvación de Cristo, he llegado al final del trayecto. A partir de ese momento no hay nada más que hacer. Ya está, lo tengo. Hay muchos que viven de ese modo. Pero peor aún es ver a creyentes que por alguna extraña razón llegan a un punto en el que consideran que ya lo saben todo. Y esto es un peligro para todos nosotros. Me arriesgaría a decir que en algún momento en la vida cristiana todos hemos, de alguna manera, llegado casi a esa conclusión de que ya lo he escuchado todo, ya lo sé todo, sé de qué va esto, no voy a escuchar nada nuevo, va a venir este predicador de Granada y, bien, espero que Dios haga algo, pero francamente no espero nada demasiado nuevo, porque ya lo he escuchado. A mí me gusta llamarle a eso la adolescencia espiritual. No sé cuántos aquí tenéis hijos adolescentes. Yo tengo una que está a los 14, está llegando a los 14, hermanos, orad por mí. Los 14 están llegando y, ¿sabes? Es una edad bien peligrosa porque nos pasa todos hemos pasado por ahí. Si hay jóvenes aquí de 14, no sintáis mal conmigo. He tenido 14. Es una edad donde sabes más que cuando tenías 8, pero piensas que sabes más que los que tienen 40. ¿Sí o no? O sea, ese es el peligro de esa edad. Y de ahí que ahora, broma aparte, a veces se cometen determinados errores que pueden marcar la vida entera, porque uno es un insensato. O sea, perdón, la insensatez está ligada al corazón del muchacho. Quiere decir, hay un punto a veces en la vida cristiana donde pensamos que ya sabemos más de lo que realmente sabemos y es peligroso. Y es peligroso porque, primero, porque nos podemos dar grandes golpes y segundo, porque nos podemos estancar y eso es lo peor. Lo peor es que podemos quedarnos en ese lugar y sencillamente estancarnos en el camino. Es triste ver cómo muchos cristianos se estancan en el camino. Debiendo ser ya maestros, tienen la necesidad de las cosas más básicas de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Son como muchos en nuestros días que llegan a los 30, 40 años de edad y todavía están en la casa de sus padres. Eso es grave. Eso está mal. Hay que arrepentirse de eso. Hay que salir de casa. O sea, no puedes estar en casa cuando ya tienes 30 o 40 dependiendo de tus padres y todavía bajo el techo, bajo la cobija de mamá. No, eres un hombre y tienes que asumir
la madurez es malo para ti, es malo para la familia. Tienes que salir de ahí, tienes que crecer. Bueno, en la iglesia, y hablo por la mía, realmente no conozco de cerca vuestra iglesia, pero doy por hecho que toda iglesia más o menos tiene esta patología, este problema típico también de la sociedad occidental de nuestro tiempo. Hay cristianos que después de 20 años siguen, hermanos, voy a ser duro ahora, ¿vale? Permitidmelo. Después de 20 años siguen con el biberón. Hay que cambiarle los pañales. Hay que estar separándoles porque se pelean en el patio. Hermanos, son niños en la fe. Son todavía niños en la fe. Siguen en esa dinámica. Hay un pastor inglés que ya está con el Señor, un héroe en la fe para mí, Martin Lloyd-Jones se llama, y él dice lo siguiente, él dice: no conozco nada que sea más trágico que ver a creyentes que permanecen en el mismo lugar en el que comenzaron. Ellos creían que lo tenían todo al principio y así nunca crecieron espiritualmente. Permanecieron como niños todas sus vidas. No entendieron que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Ahora, amada iglesia, podemos tomar esto como una reprimenda, y en parte lo es, pero también como un ánimo, porque el Señor lo que quiere es llevarnos a crecer. Él quiere que salgamos de casa, Él quiere que lleguemos a la madurez espiritual, Él quiere llevarnos a un lugar en el que ni tú y yo, ni yo todavía estamos. Él quiere que avancemos en esa dirección. El doctor Martin Lloyd-Jones destaca 4 áreas en las que el niño es fluctuante. El apóstol Pablo habla de niños fluctuantes. Yo lo que quiero hacer ahora básicamente es daros algunas evidencias de la infantilidad espiritual para que podamos de alguna manera evaluar nuestro propio corazón, ver dónde estamos y pedirle al Señor que nos ayude a interpretar nuestra propia realidad para que podamos crecer. Solamente decir algo, quiero decir, una de las grandes evidencias de la madurez espiritual es el reconocimiento de la inmadurez espiritual. El apóstol Pablo, ya siendo un hombre extremadamente maduro espiritualmente, dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Por lo tanto, un hombre maduro, entre otras cosas, reconoce cuánto de inmadurez todavía hay en él. Es el principio de la madurez, es reconocer la propia inmadurez. Así que, ¿qué quiero hacer? Evidencias de la infantilidad espiritual. Lo voy a llamar de este modo para que sea bien gráfico y que podamos ver, ¿será que yo estoy ahí? Nada, el apóstol Pablo en el versículo 14 habla de niños que son fluctuantes. Esa palabra fluctuante es poderosa porque ella nos deja visualizar bien cuál es la principal característica de la inmadurez, tanto en la vida del hombre en términos naturales, pero también espirituales. La palabra fluctuante es inconstante, esa es la idea, es inconstante. Me gusta la imagen porque es como la de un barco a la deriva, moviéndose por el viento, incapaz de mantener un rumbo recto. Alguien que está siendo constantemente inconstante en sus caminos. Yo quiero que veamos por lo menos 4 áreas en las que los niños son inconstantes o los niños son fluctuantes. Y aquellos que sois padres vais a poder acompañarme muy bien en esta parte del sermón, porque lo habéis visto en vuestros hijos. Un niño es fluctuante en sus emociones. Eso es así, es muy interesante. El niño es capaz de pasar del llanto a la risa en cuestión de segundos. ¿Lo habéis visto? Está llorando desconsoladamente, lo tienes delante. Mi pequeña Shana tiene ya 7 años en verdad, pero tú ves al niño y de repente está llorando, 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 y de un momento al otro, yo qué sé, le das un chupachup y de repente, vamos, le has dado la vida y empieza a sonreír y está súper contento. Es interesante ver cómo para los niños aún las cosas más pequeñas tienen una enorme trascendencia. Se le rompe el cochecito y parece que la vida se les va. Le pasa algo a la muñeca y realmente su mundo es eso. Y cuando eso se pierde, sus emociones se descontrolan completamente. Lo ves inclusive en sus movimientos físicos, ¿no?, que acompañan al niño. ¿Por qué? Porque en gran parte un niño está determinado por aquello que siente o deja de sentir. Lo ves en el niño constantemente. Sus emociones o su estado de ánimo
tienen todavía un peso gravitatorio, una influencia muy fuerte en aquello que un niño hace o deja de hacer y el modo en el cual él reacciona a las realidades que está viviendo. Claro, un padre o una madre maduros saben que no pueden acompañar a sus hijos en ese estado emocional. Tristemente hay padres que lo hacen. Los niños se mueven así y los padres van atrás. Y dice, espérate, ¿quién es el niño aquí? ¿A quién tengo que darle la bronca? ¿No? Porque que el niño actúe así es normal, que el papá o la mamá actúen así no lo es. El padre debe traer estabilidad a la condición fluctuante de los pequeños. Los padres deben enseñar a sus hijos dominio propio en las emociones. Pero hay cristianos que viven la vida entera gobernados por su estado de ánimo. Hermanos, si yo fuese gobernado por mi estado de ánimo, de 7 días a la semana, 4 casi no me levantaría de la cama. Quiere decir, hay creyentes cuyas emociones tienen todavía un peso gravitatorio profundo en sus vidas. Y pueden pasar del desespero a la alegría intensa, de un momento al otro, y eso tiene una influencia tan fuerte en el modo en el que ellos reaccionan a la vida. Su estado de ánimo tiene mucho peso en las decisiones que toman. Por ejemplo, si tengo ganas, voy a la reunión de oración, pero si no me apetece, no voy, ¿no? Y tú dices, pero claro, a veces para ir al trabajo jamás pensaría bajo esos términos, ¿verdad? Pero jamás, no se me ocurriría pensar, si no tengo ganas no voy al trabajo. Pero por alguna extraña razón, el estado de ánimo para las realidades de índole espiritual tienen un peso muy fuerte. Si quiero leer la Biblia, la leo. Si no quiero, no la leo. Si tengo el deseo y la pasión por orar, lo voy a hacer. Pero si me siento desanimado o triste, lo dejo de hacer. Al final, si os dais cuenta, la vida cristiana termina siendo dictaminada por el movimiento del vientre. Por lo que comí la noche anterior y cómo me ha caído. Y todo eso tiene un peso en mis emociones y al final en mis decisiones. Hermanos, todo eso es evidencia todavía de inmadurez o de infantilidad espiritual. Un niño es fluctuante en sus emociones, un niño es fluctuante en sus reacciones, en las reacciones del niño. Todo es tremendamente importante e intenso en la vida de un niño. Como lo dije antes, ¿no? La pérdida de un juguete, la discusión con un amigo, el tener que arreglar la cama, a veces cuando, bueno, y aquí algunos mayorcitos también, pero cuando le dices a un niño, ¿no? Toda su manera de reaccionar a las realidades que vive son tan intensas. La reacción de un niño no suele ser acorde a la gravedad del problema que está viviendo. Es intenso cuando debería estar tranquilo y muchas veces es indiferente en casos donde la cosa es grave y tendría que preocuparse. Pero el niño no sabe medir en su vida qué es lo verdaderamente importante y aquello por lo cual debería importarse y aquellas cosas que son tan insignificantes, tan triviales y que uno tendría que aprender a pasar por alto. Pero me temo que muchas veces el creyente también es así, ¿no es verdad? El otro día, en mi propia iglesia, después de una reunión, se me acercó un hermano y me dice, pastor, yo no sé si seguir viniendo o no a esta iglesia. Y le dije, hermano, ¿pero por qué? Le digo, ¿qué ha pasado? No, es que fulano de tal siempre me mira feo. Y yo le dije, hermano, pero no lo sé, tal vez es que tiene el ojo malo. Quiero decir, hermano, eso no puede... Yo le dije, hermano, está bien, mira, intenta mirarle bien, o no le mires, pero esa no es una razón que pueda justificar un paso tan grave o tan importante como para dejar a una iglesia. Hermano, tenemos que crecer. No podemos sobrereaccionar. En todo caso, si ves que te habla mal o te trata mal, te acercas, hablas con él, le preguntas si pasa algo, pero no sobrereacciones a realidades que son todavía tan pequeñas. Pero, hermanos, ¿qué es lo que este hermano está dando evidencia? Y lleva años en la iglesia. Inmadurez, la infantilidad espiritual, una sobrereacción a una realidad tan pequeña. Pero, hermanos, ¿cómo muchas veces eso nos ocurre en medio a la iglesia? Un niño
Un niño es fluctuante en sus emociones, en sus reacciones. Un niño es fluctuante en sus deseos y en la toma de decisiones también. En un momento quiere hacer algo intensamente y al momento siguiente se cansa y lo deja. Como aquel que quiere aprender a tocar la guitarra, ¿no es cierto? Coge la guitarra y dice, hey, voy a ponerme con la guitarra. Por una semana como mucho, aguanta ese ánimo, pero ni bien se da cuenta de que es difícil, de que hay que echarle mucho empeño, pues ya el ánimo va retrocediendo y el niño lo deja por el camino. ¿Por qué? Porque sus decisiones, sus deseos son profundamente inestables, especialmente cuando involucra sacrificio, esfuerzo, perseverancia. El niño lo deja por el camino, a veces por puro aburrimiento, porque a los niños les gustan las cosas que son novedosas y cuando pierden la realidad de la novedad son incapaces de mantenerse en el lugar perseverando bajo la aflicción, bajo la lucha, hasta que llegan al lugar de la promesa, al lugar que quería. Por eso a un niño no le puedes dar responsabilidades. Y si le das responsabilidades a un niño, siempre tienes que estar a su lado haciendo con que llegue hasta el final. Hermanos, ¿cuántos en alguna medida os veis en este lugar? Yo, no tenéis que levantar la mano, pero yo. O sea, todavía hay tanto de mí en esto. Hay tanta inmadurez en mi propio corazón y en mi propia relación con Dios y tanto que tengo que crecer. Hermanos, el Señor quiere que crezcamos. El apóstol Pablo dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que para engañar emplean perversamente las artimañas del error. Tal vez lo más peligroso de un niño es que un niño es fluctuante en sus convicciones. Y esta es la clave de este versículo. Un niño es fluctuante en aquello que cree. Por eso un niño es fácilmente engañado. Si tú eres padre, jamás dejarías a tu hijo en el parque solo, porque sabes que cualquier sinvergüenza con buena labia pasaría cerca de él, le diría 3 palabras, le mostraría un chuche y podría hacerle un daño irreparable. ¿Por qué? Porque un niño es incapaz de discernir la verdad del error, saber por dónde andar, saber cuándo está escuchando aquello que viene de Dios y aquello que viene de la serpiente o de su propio corazón. Un niño todavía no ha alcanzado la madurez necesaria en el conocimiento de la doctrina y de Cristo para poder decir, estoy firme en la palabra de Dios. Llevados por doquier, dice Pablo, de todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que para engañar emplean perversamente las artimañas del error. Por lo tanto, amada iglesia, lo principal que quiero decir en estos días es que tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como dije antes, conocimiento doctrinal, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, crecimiento en el carácter. Este debe ser el propósito y el deseo de todo verdadero creyente. ¿Cuándo? ¿Al principio de la vida cristiana solamente? No. Todos los días, a cada instante, hasta el final. Hermanos, lo cité anteriormente, pero lo vuelvo a citar. Para mí, el ejemplo de un hombre que entendía que la vida cristiana es un continuo crecimiento, un continuo avance, es el apóstol Pablo. Cuando estando en la cárcel en Roma, que es de donde él escribió tanto la epístola de Efesios como la epístola a los Filipenses, escribiendo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 12 al 14, dice el apóstol Pablo, maduro en la fe, preso en Roma por la causa de Cristo, hombre excepcional donde los haya, aquel que más se ha parecido a Cristo sin lugar a dudas. Estando en este lugar y hacia el final de la vida cristiana, él dice lo siguiente, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y ahora, sino que prosigo, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero, y ahora mirad la determinación de Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y esto es tan importante. Olvidando lo que queda atrás, esto es tan importante.
Hay creyentes que viven la vida cristiana con una mochila en la espalda. Viven la vida cristiana determinados por las realidades que Dios ya ha hecho. Viven la vida cristiana determinados por pecados que no han llevado a la cruz, que no han olvidado como Dios se olvida, o por grandes logros del pasado, la nostalgia de los tiempos que han pasado, o los días de mi conversión. Qué buenos han sido. Ya, hermanos, han sido buenos, pero que lo mejor está por venir. Que por bellos que hayan sido aquellos días, la vida del creyente no es determinada por lo que ha pasado, sino por lo que está por delante. Por eso uno no puede vivir la vida cristiana con una mochila en la espalda, no puedes correr con ella. Pablo, habiendo tenido tantas experiencias de pecado en su pasado, habiendo sido perseguidor de la iglesia, pero también tantos éxitos extraordinarios como apóstol de Jesucristo, él en el día de hoy te diría, olvidando lo que queda atrás. Esto es un alivio. Además, el creyente tiene que practicar esto diariamente. A cada día las misericordias del Señor se renuevan y uno tiene una nueva oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento de Dios y en el carácter de Cristo. Dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Esta es una palabra poderosa. Extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermano, esa es la buena noticia que quiero darte en esta noche. Hay mucho más por alcanzar en el conocimiento de Dios, en el carácter de Cristo, en el fruto del Espíritu Santo, en el testimonio de la fe, en el servicio, en el amor, en las buenas obras. Independiente de dónde estás, hay mucho más que el Señor quiere seguir haciendo en tu vida. Amén. Volviendo a Efesios, quiero, a partir del texto que tenemos delante, Efesios capítulo 4, quiero responder a la pregunta clave, después de haber considerado algunas de las evidencias de la infantilidad espiritual y haber dicho, wow, yo soy fluctuante en muchas cosas todavía en mi vida, necesito madurar. Bueno, ¿cuáles son entonces las claves para el crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo en estos versículos nos enseña? ¿Qué debemos hacer para poder seguir creciendo en la vida cristiana? Y Pablo nos va a decir aquí algunas cosas que son bien importantes. Así que los que tomáis nota, tomad nota. Algunas de las claves para el crecimiento espiritual. En primer lugar, para crecer espiritualmente, toma nota. En primer lugar, debemos reconocer que la vida cristiana consiste no solo en recibir a Cristo, sino en andar con Cristo. Bien importante. La vida cristiana no consiste solamente en recibir a Cristo, sino en diariamente andar con Cristo. La vida cristiana no es solo la aceptación de Cristo, sino el seguimiento de Cristo. Y esto es bien importante. Versículo 1 del capítulo 4 dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego, y la palabra clave aquí es que andéis. Y aquí está la clave. La clave para crecer es andar. Pablo está diciendo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, esto es bien importante porque si leéis la epístola de Efesios completa, en los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo nos ha hablado de lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Ese es el tema de los primeros 3 capítulos. Él nos habla del amor eterno y electivo de Dios Padre, de la obra de redención de Dios el Hijo, que nos ha hecho hijos, de la obra poderosa del Espíritu Santo que nos ha sellado para la eternidad. Y Él nos habla de cómo la gracia de Dios en Cristo nos alcanzó. Y lo que Dios ha hecho por nosotros, si nosotros éramos completamente incapaces de hacer, Él lo ha hecho a nuestro favor. Y nos llama a creerlo por medio de la sola fe. Y ese es el gran tema de los primeros 3 capítulos. Recibir por fe y creer. Recibir lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Pero ahora, a partir del capítulo 4 y hasta el final de la epístola, Pablo nos va a enseñar que así como recibimos lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, derramando su sangre en la cruz, ahora debemos aprender diariamente a andar con Jesús, a caminar con Él. Y la clave de la madurez espiritual consiste en seguir a Cristo en la obediencia sencilla, sincera a sus mandamientos día a día, en cada área de nuestras vidas. Andar según la vocación a la que hemos sido llamados, caminar con Jesús
en el llamado que Él tiene para nosotros. No se alcanza la madurez espiritual con el solo entendimiento de la doctrina cristiana, con la sola aceptación de los postulados de nuestra fe. Hermanos, yo soy un hombre de credos, yo amo la iglesia, ahora estoy enseñando en la iglesia el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo que la iglesia tiene que tener grandes convicciones, tiene que conocer la verdad y tiene que ser una iglesia doctrinal, arraigada en ciertas verdades en las que cree sinceramente. Pero también estoy absolutamente convencido de que nadie llega a la madurez espiritual por tener un buen credo o por sencillamente conocer de manera aguda la doctrina cristiana. Es necesario andar con Jesús. Es necesario andar con Jesús. Entre otras cosas, porque solo el que anda con Jesús da evidencia de que ha creído en Él. ¿No es verdad? Quiere decir, ¿cómo puedes decir yo creo en Él si no andas con Él? No le crees. Es mentira. Puedes decir yo abrazo su cruz, pero si no amas su ley, no has abrazado su cruz. Aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermanos, la obediencia del discípulo no aparece solo en su confesión de fe, sino en el seguimiento de Cristo. Él nos llama a seguirle y nosotros le obedecemos. Si un árbol tiene vida, debe verse en el árbol crecimiento. Es así, es inevitable que sea así. Si después de 1, 5 o 10 años uno permanece en el mismo lugar donde estaba, debe preguntarse con humildad sincera, ¿estoy unido a Cristo? ¿Estoy unido a Él? Si estoy unido como el pámpano está unido a la vid, no voy a ser perfecto, soy inmaduro, tengo que seguir creciendo, pero es necesario que cuando miro hacia atrás y veo 1 año atrás, 5 años atrás o 10 años atrás, debo ser capaz de decir, no soy la misma persona. No soy lo que debería ser, pero tampoco soy lo que un día fui. Hermanos, eso es necesario, porque si eso no está en la vida de un creyente, debe plantearse la pregunta de si ahí verdaderamente hay un creyente. Me temo, hermanos, que en el ámbito evangélico, y no estoy hablando de este lugar, voy a hablar en ámbito general, me temo que muchos que confiesan la fe no dan evidencia clara de que están verdaderamente caminando con Cristo y creciendo en el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, ¿en qué consiste la vida cristiana? ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿Cuál es la síntesis de nuestra fe? Si tú me preguntases, llévame a un versículo de la Biblia que me enseñe en qué consiste la vida cristiana. Te voy a llevar a uno. Tal vez no es el que esperarías, pero es este. Marcos capítulo 2, versículo 14. Dice, al pasar vio a Leví, Jesús, Leví Mateo. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, esa es la vida cristiana, hermano. Esa es la vida cristiana. Y si tú quieres crecer, y si tú quieres madurar, levantarse y seguir a Cristo en la obediencia sencilla y sincera a sus mandamientos, es el único camino. No hay otra vía para crecer. No hay otra vía para llegar a la conformidad a Cristo, para el conocimiento doctrinal correcto, para llegar a ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. La única manera de hacerlo es día a día levantarse para seguir a Jesucristo. Y esta obediencia sencilla a Cristo siempre lleva una medida de sufrimiento. Siempre. Me parece muy interesante de que hasta este momento de la epístola el apóstol Pablo no habla de sus prisiones. Pero ahora, cuando él habla de la praxis cristiana, de la práctica cristiana, después de haber hablado de la ortodoxia, de la doctrina cristiana, cuando llega a la práctica cristiana,
Él destaca claramente, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿Por qué ahora Pablo destaca que está preso? Porque mientras tú solamente tengas un credo, no vas a sufrir. Nadie te va a molestar. Pero a partir del momento que tú quieres poner en práctica el credo, que verdaderamente quieres seguir a Cristo y caminar con Él y poner en obediencia sus mandamientos, prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla. En un libro llamado El precio de la gracia, un mártir alemán murió en la Segunda Guerra Mundial, 2 semanas antes de que terminase la guerra. Dietrich Bonhoeffer murió siendo joven. Él escribió un libro llamado El precio de la gracia, en el cual dice lo siguiente, vale la pena leerlo entero. Él dice, la llamada de Cristo sitúa al cristiano en el combate diario contra el pecado y el demonio. Cada día, con sus tentaciones de la carne y del mundo, vuelca sobre el cristiano nuevos sufrimientos de Jesucristo. Las heridas que son infligidas en esta lucha, las cicatrices que el cristiano conserva de ellas, son signos vivos de la comunión con el Cristo de la cruz. Hermano, vas a tener que luchar. Es parte, cuando quieres crecer, cuando quieres madurar, tienes que estar dispuesto a hacerlo. Y no puedes pensar que eso es lo extraño de la vida cristiana. Yo sé que a veces nos cansamos en el camino, hermano, y tendemos a menguar, pero cansa más menguar que seguir luchando. Cansa más. Mayor es el desánimo, el tedio, mayor es la amargura de aquel cuyas rodillas flaquean, que aquel que en fe humilde y sencilla, a partir de la debilidad, porque ni tú ni yo somos fuertes, pero se levanta a cada día para mortificar la carne, para combatir los engaños del diablo y para seguir creciendo en la estatura de Jesucristo. Por lo tanto, la primera clave para crecer en la vida cristiana es andar con Cristo. No solo recibirlo, pero también andar con Él. En segundo lugar, segundo punto, hermanos, aquí, la madurez cristiana pasa por reconocer que Jesucristo ejerce su señorío en todas las esferas de nuestra vida. En todas las esferas de nuestra vida. Primer ministro holandés, desde 1901 a 1905, Abraham Kuyper se llamaba, él tiene una frase emblemática en la que dice: no hay un centímetro de nuestra existencia en el cual Jesucristo no diga mío. Eso es mío. Hermanos, una de las mayores tragedias de muchos cristianos y razón principal por la que no crecen es que hay un gran abismo entre la práctica religiosa y el restante de su vida. Por un lado está la vida religiosa, que tiene que ver con leer la Biblia, orar, tener comunión con los hermanos y en la iglesia. Pero luego están todas estas otras dimensiones de nuestra existencia que tienen que ver con los estudios, la universidad, el colegio, el trabajo, el vecindario. Y parece como que hay compartimentos en nuestras vidas, y los hay que son sacros, son santos, y los hay que son seculares, en los cuales el Señor no está o no participa o no se involucra. Hermano, Cristo ha venido para ser el Señor en la iglesia, en la habitación del hogar, en la cocina, en el vecindario, en la universidad, en el trabajo, en el colegio, en la mente y en el corazón, en las manos y en los pies. Él ha venido a ser Señor sobre toda nuestra vida. Amén. Y debemos aprender a experimentar y ver cómo el Señor va transformando y va cambiando y gobernando sobre todo. Jesús no viene a ser un añadido en la vida del hombre. Él no viene a ocupar una pequeña habitación del inmueble o a sentarse en un rincón del salón para que se acuda a Él cuando uno tiene problemas. Oh, Señor, ayúdame porque ahora tengo problemas aquí. Jesucristo ha venido para reformar toda la casa y ejercer su señoría en cada habitación del hogar.
Él viene a quitar todo lo viejo para establecer todo lo nuevo. Y nosotros somos llamados a responder a ese señorío de Cristo diariamente, despojándonos de lo viejo y vistiéndonos de lo nuevo. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, me encanta como lo dice aquí el apóstol Pablo. Él está hablando aquí de la moda, de la ropa. Hay una hermana en mi iglesia que le encanta el asunto de la ropa. Ella me quiere mucho, es una señora mayor. Y claro, yo soy muy malo para la ropa y ella decidió vestirme, porque soy su pastor, me quiere mucho y dice, yo voy a vestir a mi pastor para dejarlo un poco más guapo, y por eso empiezo a combinar, porque ella me viste. Pero yo pensé, bueno, pues va muy bien, porque fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice que así debe ser el creyente. Él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Oh, hermanos, es verdad, somos nueva criatura, pero ya seguimos portando los andrajos del viejo hombre. De repente sigue habiendo un calcetín que cuelga por ahí. No sé si alguna vez habéis tenido la experiencia de que un calcetín quede metido. Yo sí, qué vergüenza. Y de repente sale por aquí y digo, madre mía, había un calcetín ahí dentro, y lo saco, ¿no? Y lo escondo. Dice Pablo, fijaos, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, aunque portamos el ropaje del nuevo hombre, como dije, lo cierto es que seguimos cargando con los andrajos del viejo hombre. Esta es la razón por la que es imposible crecer en la vida cristiana si no estamos a diario y constantemente desvistiéndonos de los andrajos del viejo hombre, de su mal carácter, de sus quejas, de sus egoísmos, de sus envidias, de sus perezas, y nos estamos constantemente vistiendo del ropaje real de Jesucristo. Un ropaje real caracterizado por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, la humildad, el servicio, la gratitud. Y esto debe ocurrir a diario en cada esfera de nuestra vida. Debemos reconocer desde el principio que no hay lugar en nuestras vidas en las que Jesucristo no reclame su señorío y en el que Él no venga a quitar lo viejo para establecer lo nuevo. Y es bueno que estemos dispuestos a que Él lo ordene todo. No hay madurez si yo estoy con Cristo en todo esto, pero hay una habitación en la que Él no entra. No lo hay. Yo voy a la iglesia, yo estoy andando ordenadamente, pero mi matrimonio, ahí el Señor no entra. Sé que hay heridas, sé que hay pecados no confesados, sé que la comunión se ha roto. Estamos bajo el mismo techo, pero no somos una sola carne. Pero ahí Dios no entra. Voy a la iglesia, leo mi Biblia, tengo mi vida de oración. No estoy viviendo una vida desordenada, pero ahí no. Bueno, no hay madurez espiritual, ahí se estanca el crecimiento. Porque con nuestro Padre no podemos esquivar. Él, para crecer, Él siempre nos lleva al lugar donde no queremos ir. Dice, no, a cualquier otro sitio, tú toca donde quieras, Señor, pero aquí no. Bueno, pues es ahí. Esa es la crianza de los hijos, en la cual por mucho tiempo uno ha sido desplicente y lo ha abandonado porque ha vivido francamente por el trabajo o el dinero. Y la distancia ahora con el hijo es tan grande que uno tiene que arrepentirse y tiene que volver al lugar de donde cayó para restaurar en amor la relación y ocupar el lugar que un padre debe tener en la vida de su hijo para que él pueda crecer en los caminos del Señor. Y uno dice, no, en todo lo demás sí, pero en esto de las crianzas yo no quiero entrar. Bueno, ahí se estanca el crecimiento. Yo estoy caminando bien con el Señor en todo. Yo me acuerdo una vez hablando con un joven, después de un retiro, y este chaval se me acerca y me empieza a contar todo lo que Dios estaba haciendo en su vida.
y las experiencias que estaba teniendo con el Señor y wow, cómo el Señor le había salvado y cómo estaba creciendo en el conocimiento de las Escrituras y cómo el Señor lo estaba usando a nivel ministerial. Y él estuvo como media hora contándome todas las maravillas de lo que Dios hizo en su vida para llegar al final y decirme, bueno, es verdad que estoy viviendo con mi novia. ¡Wow! Pero parecía que estuvo media hora contándome todo lo que estaba haciendo bien. ¿Lo entendéis, no es verdad? Para que cuando caiga eso, caiga como un decir, bueno, es verdad que hay esto. ¡Wow! Y yo no sé si a alguno de vosotros os gusta confrontar, a mí me cuesta, a mí me da dolor de barriga confrontar, pero ni bien me lo dice, es evidente lo que tenía que hacer. Y yo oré por dentro diciendo, ahora ayúdame Espíritu Santo del Señor, porque voy a tener que hablar con Él, porque le voy a tener que decir lo que está ocurriendo, que voy a tener que decirle que lo que el Señor le interesa ahí es ese área sexual en la cual Él no está siendo obediente a Cristo. Ese es el punto. Ahora, siendo este un ejemplo bastante grosero, lo cierto es que en alguna medida esto nos puede ocurrir a todos nosotros, ¿no es verdad? Bueno, el Señor puede tratar con todo lo demás, pero este asunto de la queja, este asunto de tener un carácter iracundo, así soy. Esto nadie lo toca, esto me viene de nacimiento, esto no cambia, ¿no, hermano? Es eso lo que tiene que cambiar. Es eso de carácter lo que tiene que cambiar. Es ahí donde el Señor quiere llevarte a crecer. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el andrajo del viejo hombre que debe ser desvestido para que la vestimenta de la mansedumbre de Cristo pueda venir sobre tu vida, pueda venir sobre ti. Por lo tanto, hermanos, para crecer y para madurar, en primer lugar, tenemos que reconocer que sí, recibir lo que Cristo ha hecho es fundamental, es la base, pero tenemos que andar conforme a lo que Él ha hecho a nuestro favor. En segundo lugar, debemos reconocer y abrazar su señorío en todas las dimensiones de nuestras vidas, despojándonos de los andrajos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante en este capítulo, y en esto voy a entrar más mañana por la mañana, Dios mediante, maduramos en la fe o crecemos en la comunión del cuerpo de Cristo. Crecemos en la comunión de la iglesia. Y de eso nos habla Pablo en el capítulo 4. Así como en el ámbito natural Dios ha establecido a la familia como el ambiente del desarrollo de un niño, en el espiritual Él ha establecido a la iglesia como el lugar donde alcanzamos madurez. Es imposible crecer en el carácter de Cristo y en el servicio al Señor aparte de la iglesia. Es imposible. Es en el seno de la comunión de la iglesia donde vamos a aprender verdaderamente a amar con el amor de Cristo, a servir con el amor de Cristo, a perdonar con el amor de Cristo. Es en el amor a los hermanos donde aprendemos a amar como Cristo. Hermanos, yo he aprendido que a todos nosotros nos resulta muy fácil amar a Dios. Estoy siendo un poco irónico, ¿vale? Lo que nos cuesta es amar a los hermanos, ¿de verdad? Yo al Señor lo amo de todo mi corazón. Cómo amo a Cristo. Pero vaya qué iglesia tiene, ¿eh? Pero sabéis, hermano, la medida de nuestro amor por Cristo es la medida de nuestro amor por el más pequeño y más difícil de amar de su cuerpo. Lo dice Juan. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano a quien vemos. Pero Pablo nos dice, crecemos en esa comunión de amor en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16 dice aquí, repito la lectura, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, doctrina, en la llenura del Espíritu Santo, que es espíritu de amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Hermanos, dejadme aquí hablaros del enorme valor que tiene la iglesia local para el crecimiento del cristiano. Nosotros vivimos en la época del desarrollo tecnológico, asombroso, extraordinario, de la comunicación masiva. Hoy en día tú podrías estar ahora mismo escuchando unos 1000 o 1500, por decir algo, sermones infinitamente mejores que los que yo jamás podría predicarte, ¿no? Y lo mismo le ocurre a todos los hermanos de mi iglesia. Quiero decir, hoy en día tenemos la capacidad de tener esa comunicación con hermanos de la fe a través de los medios digitales, que desde luego es una bendición y algo que no debemos desaprovechar. Podemos escuchar sermones, participar de grandes conferencias. Hace 2 semanas tuvimos una en Granada extraordinaria con 1000 mujeres de diferentes lugares de España y hasta de otros lugares del mundo. Podemos estar en clases de estudio bíblico extraordinarios ahí por la web. Podemos tener contacto con hermanos de todas partes por las redes sociales. Y no podemos más que agradecer al Señor por todo eso que Él nos ha dado. Pero cuando se trata de la madurez del carácter cristiano, nada sustituye a las relaciones profundas dentro de la iglesia local. Nada, absolutamente nada. Una iglesia local cuya vida eclesiástica esté centrada en la palabra, en la comunión de Cristo, en el servicio mutuo, en el desarrollo de los dones, en la disciplina eclesiástica, es el ambiente propicio para el crecimiento cristiano. Tú solo creces oliendo a tu hermano, oliéndole, o sea, teniendo que aguantar su presencia, aun cuando muchas veces sea difícil hacerlo. Yo digo, siempre hay un hermano en la congregación que Dios pone para tratar con tu carácter, ¿no es verdad? Es Él, está ahí, ha sido puesto por la providencia divina. Es así como es, tiene los pecados que tiene. ¿Por qué tiene esos pecados? ¿Por qué no cambian? Porque tú tienes que cambiar. Porque el Señor te está enseñando a ti a amar con el amor de Cristo, con el amor de aquel que murió en la cruz por el impío, por el pecador, por aquel que no lo merecía. Ahora también tengo una buena noticia para ti. Tú estás en la iglesia para tratar con el carácter de alguien también. Y eso también es cierto. Siempre hay alguien que va a ser tratado contigo. Pero el Señor trabaja de ese modo en el cuerpo. Y es necesario que aprendamos a estar ahí y a ser moldeados con el amor de Cristo en esa realidad. Hermanos, la iglesia, para ser madura, no debe ser movida por eventos, por actividades, por conferencias, por talleres. Todo eso está bien, todo eso tiene su lugar, pero debe ser un lugar pequeño. Lo central en una iglesia debe ser la palabra de Dios predicada domingo a domingo, el sacramento o la ordenanza de la mesa del Señor, el pan y el vino y la oración de los santos los unos por los otros. En ese lugar, el domingo por la mañana, domingo por la noche, ¿cuándo os reunís, pastor? Por la mañana os reunís. Ese es el lugar y el momento más importante de la semana. Ese lugar, cuando el pueblo se reúne en comunión alrededor de la palabra, que va a ser expuesta por el anciano que Dios ha puesto en ese lugar, con el pan puesto sobre la mesa, el vino que representa la sangre de Cristo y las ovejas del Señor de esa iglesia local sentadas para oír, para alabar al Señor y para orar los unos por los otros, ministrarse en el amor de Cristo, aprender a servirse. En ese lugar es donde uno crece, donde la madurez acontece, donde uno conoce a Cristo y crece caminando con Él. Venía en el coche meditando en Hechos capítulo 2, versículos 46 a 47. Cuando esta descripción tan bella de la iglesia primitiva, que creo que todos querríamos, ¿no?, que nuestra iglesia local fuese caracterizada por esto también. Pero el doctor Lucas, hablando de la iglesia primitiva, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fijaos qué interesante. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hoy en día tú ves a un montón de gente preguntándose cuál es la mejor estrategia para alcanzar a España. ¿No? ¿Cómo podemos alcanzar a esta nación? ¿Cuáles son los argumentos apologéticos más eficaces para responder a nuestra sociedad? ¿Cuáles son los planes o los acercamientos mediante el Evangelio? ¿Qué tipo de actividades serían las adecuadas para que España pudiese ser impactada con la gloria de Cristo? Y es en el Evangelio. Hermanos, ser iglesia. Ser iglesia. Punto. No hay más, pero ser iglesia madura. Ser iglesia como debemos ser iglesia. No hay aquí folletos, no hay aquí actividades evangelísticas, no hay aquí ni siquiera grandes argumentaciones. Pero hay algo que no hay en ningún otro lugar en la faz de la tierra, y es ese amor de Cristo en la familia de la fe. Algo que el diablo no puede imitar. Hay muchas cosas que el diablo puede imitar. Pero la familia de la fe, sentada alrededor de la mesa, con alegría y sencillez de corazón, manifestando el carácter y la belleza del Cordero Jesús, es algo que este mundo no va a ver en ningún otro lugar que no sea en la iglesia. ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer? El Señor va a añadir a cada día los que han de ser salvos. Amén. Así que, hermanos, el Señor nos llama a crecer. Amén. El Señor nos llama a crecer. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle eso al Señor. Vamos con sencillez de corazón. Yo os animo a pedirlo primero por vuestra propia vida, orar y decirle, Señor, dame el poder crecer en el carácter de Cristo. En el carácter de Cristo. Eso es lo que quiero, Señor. Tal vez algunos en este lugar deban confesar infantilidad. Decirle, perdóname, Padre, porque después de tantos años sigo siendo un niño. Sigo siendo un niño. Y está bien hacerlo. Os dije, una de las claves para la madurez es el reconocimiento de la inmadurez. Así que sería una insensatez no reconocerlo. Si tienes que hacerlo, dile, Señor, perdóname, Padre, no he crecido. Ayúdame a andar contigo. Ayúdame a ver tu señorío siendo ejercido en todas las áreas de mi vida. Ayúdame a ser iglesia, Señor. Tal vez hay otros que tienen que agradecer al Señor por lo que han crecido. Decirle gracias, Padre, porque hasta aquí veo tu buena mano en mí. Pero es verdad, Señor, que me he desalentado en el camino, he perdido la perspectiva. Ya no veo en mí, como el apóstol Pablo, esa idea de dejar lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás. No estoy prosiguiendo a la meta, Señor, y hoy tu Espíritu, tu palabra han venido a mi encuentro para decirme que tengo que seguir. Yo quiero animarte a hablar con tu Padre Celestial, con tu buen pastor Cristo, y decirle, Señor, tómame de la mano y enséñame a crecer. Señor Jesús, queremos agradecerte porque la vida del justo es como la luz de la aurora que siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor, porque cosas mayores tú tienes para la iglesia de Emanuel, Señor, la iglesia Luz a las Naciones, a las iglesias representadas en este lugar. Señor, queremos confesar delante de ti que no hemos crecido como deberíamos. Esa es la verdad, Padre. Yo confieso mi propia vida. Yo confieso, Señor, que tengo tanta inmadurez en mi corazón. Pero quiero agradecerte porque tú eres un buen Padre, un Padre sabio, un Padre hábil para enseñarme y enseñarnos. Y en esta noche, Señor, queremos rogarte que tú lo hagas. Quiero pedirte, Señor, que tú nos des la gracia de seguirte en aquellos lugares que tal vez no te hemos seguido. Señor, tal vez a tu Espíritu Santo de manera muy concreta ha traído al corazón de tu pueblo y de tu amada iglesia áreas, Señor, en las cuales se han estancado hace 10 o 20 años, Señor. Relaciones, determinadas formas de pecado. Padre, yo quiero rogarte que hoy sea el día donde se levanten y te sigan, como lo hizo Mateo.
Levántate y sígueme. Y sígueme, y sígueme, y sígueme. Tal vez para algunos va a ser muy duro, Padre. Para algunos la presión psicológica de pensar que van a tener que tratar determinadas áreas que se han quedado ocultas o escondidas por tanto tiempo es difícil, pero yo quiero rogarte el poder de tu Espíritu Santo, que puedan ver tu poder y confiar en ti, Señor, y confesar y volver a la obediencia, Señor, y seguirte, Señor, ahí, en ese lugar. Tal vez discusiones o heridas con hermanos también. Oro por la iglesia, Señor. Tú quieres que aprendamos a ser iglesia. Yo quiero rogarte, Señor, que tú llenes nuestro corazón de amor los unos por los otros. Nos enseñes a servirnos, Señor, ayudándonos mutuamente, como las coyunturas del cuerpo, Señor, usando los dones que nos has dado para bendecir y amar a nuestro hermano y tener como deseo sincero ver el crecimiento de aquel que tú has puesto a nuestro lado. Tal vez vidas autocentradas, Señor, que han estado viviendo para sí y por eso no han crecido. Y hoy tú quieres empujarlas hacia ti, empujándolas a tu iglesia de otra manera, más profundo, más sincero. Señor, en una sociedad infantil, en una iglesia infantil, yo quiero rogar que tú nos hagas crecer a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.